las Sagradas Escrituras. Amén. Le invito a que pueda abrir su Biblia en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, en el capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, versículo 14 y 15. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Doy lectura en el nombre del Señor. Amén. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios Padre, hemos leído la porción de las Escrituras que nos corresponde en este día. Te suplicamos que nos seas dando a cada uno de nosotros sabiduría y entendimiento para poder comprenderla, Señor, para tu gloria y honra. Necesitamos, Señor, que tu palabra sea esa espada de doble filo, esa espada, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma y corazón. Tu palabra es espíritu, Señor, y es vida. Tu palabra, Señor, es verdad y es lo que anunciamos por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Te suplico, Señor, que nos des entendimiento en todo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Por favor de tomar asiento. Estamos viendo sobre las Sagradas Escrituras. Desde la Confesión de Fe Bautista de 1689, lo cual hemos estado estudiando, ¿cierto?, hace ya varios días martes. La confesión dice de esta manera: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Hoy veremos la suficiencia de las Escrituras. Cuando hablamos acerca de la suficiencia de las Escrituras, estamos diciendo en palabras simples: la Biblia, estos 66 libros, son suficientes. Nótese que la declaración no dice omnisuficiente, queriendo decir, ¿cierto?, que la Biblia es suficiente para todas las cosas que uno pudiera pensar. No, es suficiente para la salvación, es suficiente para la fe, es suficiente para la gloria de Dios y es suficiente para la vida. ¿Por qué? Debemos comprender que no es todo suficiente la Biblia en el sentido de que no puede ser utilizada la Biblia como un libro de matemáticas. Tampoco puede ser utilizada la Biblia como un libro de química. Pero sí, su enfoque principal es en que usted y yo conozcamos la salvación que Dios ha provisto por su gracia para su propia gloria, y que poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en estas palabras, vivamos en este mundo bajo a lo que Dios ha establecido en las Escrituras. Obviamente, ¿cierto?, hemos dicho, esta confesión está basada en las Sagradas Escrituras. Señala la suficiencia de las mismas tocante a esta salvación. Debemos señalar 4 puntos que obviamente, ¿cierto?, se basa en la palabra del Señor. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos transmiten las Escrituras? ¿Para qué la Escritura es suficiente? Hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y dice: y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las Sagradas Escrituras. ¿Y dónde muestra que es suficiente? Dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras tienen una capacidad, y esa capacidad es hacernos sabios para la salvación. Cuando estudiamos la revelación natural, hemos comprendido que por medio de la revelación natural no podemos comprender la salvación. Por medio de las cosas que están hechas, no podemos comprender el plan de redención
intención que Dios tiene. Solamente podemos conocer que Dios existe. Y como dice el apóstol Pablo, también podemos contemplar su gloria. Como dice el libro de los Salmos, que el cielo, el firmamento, ¿cierto? El firmamento, muestra la obra de sus manos. Los cielos pueden contar la gloria de Dios. Pueden contar que Dios es lo más importante para todo ser creado. Y debe ser lo más importante. Pero para entender la salvación debemos ir a ¿qué cosa? A la revelación especial. Es la revelación especial la que nos muestra lo que nosotros necesitamos saber acerca de la gloria de Dios, acerca de la salvación, acerca de la fe y acerca de cómo hemos de vivir nuestra vida en la tierra. Con esto, obviamente, la confesión basada en las Escrituras rechaza las tradiciones, como lo hemos dicho anteriormente. Rechaza también toda nueva revelación que pudiera ir apareciendo a través de los tiempos. Pues hemos dicho, la revelación especial, las Sagradas Escrituras, son todo el consejo de Dios. Estos 66 libros bíblicos son todo lo que necesitamos saber acerca de nuestro Dios. Por ejemplo, podemos ver en Colosenses 1:27, y vamos a Colosenses 1:27, para que entendamos que por medio de las Escrituras podemos entender que Dios ha hecho todas las cosas para su gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice así, Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciando, amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es transmitida esta gloria de Dios a cada uno de los creyentes por medio de anunciar esta misma verdad que Dios ha revelado. Esta verdad es una riqueza muy grande. Mientras las iglesias que se llaman iglesias de la prosperidad solamente están hablando de riquezas materiales, las Escrituras nos hablan de una abundante riqueza de su gracia. Las Escrituras nos hablan de las riquezas de la gloria de Dios, las cuales Él quiso dar a conocer. ¿A quiénes? A sus santos. ¿A quiénes? A sus hijos. Entonces usted debe sentirse gozoso de esta suficiencia de las Escrituras, porque a Dios le ha placido transmitirnos su verdad por medio de esta palabra. Como podía decirle el apóstol Pablo a Timoteo, que esta verdad lo hace sabio para la salvación, lo hace sabio para la gloria de Dios, lo hace sabio para comprender la gloria de Dios. Y también la fe, según lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Las Escrituras también nos muestran que la importancia y la relevancia que tiene la fe para cada creyente. Esa fe que solamente puede dar Dios. Hebreos capítulo 11. En el versículo 1 dice así la Escritura. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe es importante porque es transmitida por esta misma palabra de Dios. Porque a Dios le ha placido mostrarnos que Él es el creador de todas las cosas y de que nuestra fe y nuestra esperanza debe ser puesta en su palabra.
debe ser la certeza, debe ser eso que nos convence, eso que nos hace estar seguros, eso que nos hace estar confiados, porque sus palabras son fieles y son verdaderas. Él jamás ha fallado en ninguna de las cosas que nos ha prometido. Por eso es importante entender que la Escritura es suficiente. Las confesiones son importantes, pero no son suficientes. La Escritura es lo único que necesitamos para conocer a Dios. Las confesiones deben ser tomadas con respeto, pero no elevadas a la misma altura de las Escrituras. Las tradiciones de los hombres no deben ser elevadas por encima de las Escrituras, porque las tradiciones obviamente son hechas por ¿quiénes? Por los hombres, y no por la revelación que Dios ha dado por medio de las Escrituras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. También las Escrituras son suficientes para mostrarnos cómo hemos de vivir en nuestra vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. La Escritura es suficiente, hermano. Quiero transmitirle esto por medio de la palabra misma de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra de Dios es tan suficiente que nos enseña a cómo hemos de comportarnos en nuestra vida, de cómo hemos de vivir nuestras vidas. Pero a veces nos encontramos que decimos, pero ¿cómo puedo saber estas cosas? A veces queremos que Dios nos hable y nos diga a través de una voz audible lo que quiere para nuestras vidas. Pero eso solamente es, perdonando la expresión, es nuestra flojera, la que no nos permite entender que ya Dios ha hablado por las Escrituras. No necesito que Dios me hable a través de cualquier otra cosa que no sea las Escrituras. Porque la Escritura es suficiente. Hay gente que dice, no, es que necesito una señal, necesito un sueño, necesito una visión, necesito que alguien me profetice. Lo que necesitamos son las Escrituras. Y son solamente las Escrituras, porque ellas son suficientes para conocer cómo hemos de conducirnos, cómo hemos de vivir nuestra vida. Porque, dice, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Por eso hemos dicho, hermano, y los que estamos en el discipulado, hemos comprendido esto. Vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para que Él sea glorificado en nuestra manera de vivir. Por eso no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que vivimos para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no vivimos para seguir nuestros propios pensamientos ni nuestras propias convicciones. Vivimos para someternos a Cristo, someternos a su voluntad revelada. Ya hemos dicho, la Sagrada Escritura no es omnisuficiente, es decir, no es todo suficiente en el sentido de que alcance temas, por ejemplo, como de arte, de matemáticas, de química, de álgebra. Más bien, su alcance es según los propósitos por lo cual Dios la reveló. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Con qué propósito Dios ha revelado las Escrituras? ¿Son para que entendamos matemáticas? ¿Son para que entendamos acerca del arte? ¿Son para que entendamos algunas cosas de la biología? El propósito principal, lo hemos estudiado, ¿cuál es? Conocerlo, pero ¿cuál es? La gloria de Dios. El propósito principal de las Escrituras es darle gloria a Dios, porque todo lo que Él ha hecho es para su gloria y es para su honra. También, cierto, acerca de su gracia, de su salvación, acerca de la fe y de la vida. Todo lo necesario
está expuesto en las Sagradas Escrituras para que Él sea glorificado por su grande salvación. Pero podríamos hacer una pregunta. ¿Pero de qué modo es la suficiencia de las Escrituras? ¿Cuál es el modo? ¿A qué se refiere esta suficiencia? Debemos comprender que las Escrituras, al tener todo lo suficiente, nos muestra el modo por el cual opera. Porque la Escritura opera de un modo que la misma Escritura nos muestra. Miren, veamos lo que dice la Escritura en esta misma segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿De qué modo opera la Escritura? ¿De qué modo las Escrituras nos muestran que son todos suficientes? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí nos muestra el modo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras o su suficiencia operan en el modo de la enseñanza, operan en el modo de redarguirnos, es decir, nos reprende, nos muestra nuestro mal proceder. Pero la Escritura no solamente nos muestra nuestro mal proceder, sino que también nos corrige, es decir, nos endereza para que podamos transitar por el camino correcto. Y luego nos instruye, es decir, nos proporciona todo el conocimiento que necesitamos para vivir en la justicia. Porque estamos para vivir para la justicia ¿de quién? Para la justicia de Dios, para la justicia de Cristo. Y es importante, como dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces la Escritura es suficiente, porque si ella me enseña, si ella me redarguye, si ella me corrige y si ella me instruye, ella me va a hacer perfecto y me va a hacer enteramente preparado para toda buena obra. Pero es triste ver cómo en nuestras vidas cristianas no estamos muchas veces preparados para toda buena obra. Nos sorprende de que no podamos estar preparados para estas cosas. ¿Y qué es lo que nos detiene? Nuevamente lo decimos, nuestra flojera, nuestra negligencia en priorizar otras cosas por encima de las Sagradas Escrituras. Y después nos preguntamos por qué nos va mal, después nos preguntamos por qué tomamos malas decisiones, después nos preguntamos por qué nos pasa esto y aquello. Y no es culpa de Dios, es nuestra negligencia. Es por no entregarle nuestro corazón a las Sagradas Escrituras para que nos digan qué es lo que debemos hacer. Es por no querer volcarnos a estudiar con profundidad de qué modo opera la Escritura. La Escritura, su suficiencia, no opera, como le digo, en un sueño. No es que en un sueño usted va a recibir los 66 libros en su mente. El modo de que opera esta suficiencia de las Escrituras no opera en una visión que usted pueda tener y que se le muestre toda la Biblia, no. Opera en la enseñanza. Obviamente, para poder recibir la enseñanza, ¿cuál es una de las características que se necesita? La humildad. Porque para ser enseñado, ¿cómo hay que ser? Humilde. Y la palabra humildad no significa, ¿cierto?, aguantar de todo. Humildad significa someterse para utilizar su propia fuerza para un bien, si lo podemos decir. Entonces, cuando hablamos de que debemos ser humildes, debemos recibir todo lo que el Señor nos dice y luego ir y trabajar. Hay un ejemplo muy claro para la humildad: el caballo. El caballo es fuerte, si lo puede decir. Pero cuando usted lo doma y lo hace humilde, él no puede utilizar esa fuerza para tirar una carreta, él puede utilizar esa humildad para poder, ¿cierto?, tirar un arado. Es decir, para darle un uso, para darle un buen propósito.
Y eso es lo que hace el Señor cuando humildemente nos disponemos a las Sagradas Escrituras. Y no intentamos luchar contra ellas. Porque luchar en contra de las Escrituras es hacernos daño ¿a quiénes? A nosotros mismos. Porque toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Por eso es suficiente. Porque ¿quién la ha inspirado? Dios. No debe ser ese libro, hermano y hermana, que solamente lo abra el día de reunión. No debe ser la Biblia, ese libro que solamente lo abra cuando se sienta mal. La Biblia debe ser esa suficiencia que usted necesita para vivir, así como necesita del agua, así como necesita del alimento, así como necesita de las cosas necesarias para vivir. La Biblia es una necesidad urgente para toda cosa que emprendamos a hacer, porque ella es suficiente. No hay nada más suficiente que la Biblia. Porque ella ¿de qué modo opera? En la enseñanza. O sea, debo ponerme humilde para aprender. La palabra de Dios, esta Escritura, opera su suficiencia en el modo de que ella nos redarguye. Obviamente, hemos dicho, se parte con la humildad, en la enseñanza. Y cuando esa enseñanza viene, no significa solamente adquirir conocimiento. Significa que esta enseñanza, esta Escritura, me va a mostrar mi pecado, me va a mostrar en qué estoy fallando delante de los ojos del Señor. Y que quiere hacer la Escritura reprendernos. Quiere mostrarnos cuál es nuestro mal proceder, con el fin de corregirnos, es decir, enderezar nuestro camino, para que podamos andar y vivir para su gloria, para que podamos ser instruidos en todo este conocimiento. ¿Se fija cómo la instrucción está al final? Porque si no tenemos humildad, obviamente no vamos a poder ser instruidos para la justicia. Muchas veces queremos ser instruidos antes de acercarnos al Señor con humildad. Antes queremos muchas veces el ser enteramente preparado para toda buena obra, pero no hemos entregado nuestro corazón a la enseñanza de la Escritura. No nos hemos puesto de manera humilde a que ella nos corrija y nos muestre nuestro pecado y nos enderece nuestro camino. Entonces, del modo que va operando esta suficiencia es importante que lo entendamos. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer desde el verso 14. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Las Escrituras nos dan esa sabiduría y nos enseña cómo hemos de conducirnos en la casa de Dios. La palabra de Dios nos aconseja de tal manera de cómo sea nuestra conducta para servir a Dios. Entonces la suficiencia que tiene la Escritura es muy grande. Si no entendemos esta doctrina fundamental en nuestro diario vivir, siempre vamos a mirar la Biblia como un amuleto, que mucha gente lo tiene en el Salmo 91 y de ahí esa hoja amarilla y todas las demás blancas. Y obviamente, ¿cierto?, decimos estas cosas, pero ahora tenemos la Biblia en el celular. Podemos utilizarla también. Si le cuesta leer, puede escucharla en audio. Si para todo vale. Si no tiene, como una tía, ¿cierto? Si mi tía perdió su vista, pero tiene la Biblia en braille. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Es disponer el corazón y dedicarle trabajo, porque esto es suficiente para mi salvación. 1 de Timoteo 4:12. Miren lo que dice la Escritura, verso 11. 1 de Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esta suficiencia de las Escrituras deben ser mostradas en nuestro diario vivir. Esta Escritura nos debe llevar a cada uno de nosotros a ser un ejemplo.
a ser un ejemplo en el trabajo, a ser un ejemplo en nuestra familia, a ser un ejemplo donde quiera que nos encontremos. Esa suficiencia es la que tiene la Escritura. A eso apunta la palabra del Señor. Esa es la sabiduría que nos quiere transmitir el que podamos vivir para la gloria de Dios. Pero para que Timoteo se mantuviera en esta, si lo podemos decir, siendo un ejemplo, para que él se mantuviera siendo un ejemplo en la palabra, en la conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ¿qué debía hacer? Ocuparse en la lectura de las Sagradas Escrituras. Porque en la Biblia es suficiente. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en palabras simples, la Biblia es suficiente. Si tú quieres mantenerte en las cosas del Señor, en el sentido, ¿cierto?, de mantenerse firme en Él y no fluctuar, no andar de allá para acá, no. Si queremos verdaderamente ser responsables en nuestra vida que glorifique a Dios, debemos disponer nuestros corazones. Debemos dedicarnos a la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Por qué esta Biblia es suficiente? ¿Cuál es el modo de su suficiencia? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice así la Escritura: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo, las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas, por las que os he predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas eran personas que estaban acostados, recibieron la revelación y salían así nomás. No, miren, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, ¿qué es lo que hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. O sea, hay una preocupación, hay un deseo de someterse a las Sagradas Escrituras. Hay un deseo de entender que el modo en el cual su suficiencia se muestra es a través de la enseñanza, es a través de lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Pero para eso hay que diligentemente indagar. Ellos escudriñaban. Recuerden que escudriñar no significa esto, buscar. Escudriñar significa minuciosamente estudiar algo. Entonces, si usted quiere, no es solamente decir, voy a leer la Biblia, voy a leerla, así como leerla rápido, no. Debe escudriñarla, debe ir entendiendo qué es lo que quiere decir cada uno de los versículos, qué es lo que quiere decir cada una de las palabras que el Señor me quiere decir. Entonces, eso ya es un trabajo más grande. Si nos cuesta leer, si nos cuesta escuchar la palabra, ¿cuánto más nos costaría escudriñar la Escritura? Pero no es algo imposible. Muchas veces, sí, nuestra vida a veces es ocupada, si lo entendemos, pero siempre hay tiempos que los utilizamos en otras cosas, que no tienen sentido. A veces, ¿cuántas veces podríamos estar en el celular viendo, y esa cosa que no termina nunca? Y después se da cuenta de cuántas horas han pasado. Pero que a veces podemos estar viendo una película, a veces podemos estar haciendo diferentes cosas, pero no estamos dedicándonos a lo crucial. No estamos entendiendo que la Biblia es suficiente. No necesito de ninguna otra cosa, necesito de la Biblia. Si verdaderamente quiero vivir para la gloria de Dios. Primera de Corintios 6:20. Primera de Corintios capítulo 6. Que la suficiencia de las Escrituras siempre apuntan a la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no es algo como lo hemos explicado en el discipulado. No es decir gloria a Dios. No es solamente decir grande eres tú, Señor, digno de ser alabado. No es solamente eso. Glorificar a Dios es mostrar en mi vida que verdaderamente creo que Él es todopoderoso, que verdaderamente creo que Él es omnisciente, que verdaderamente creo
que Él es lo más importante para mí. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios 6:20? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos deben rendirle gloria a Dios. Nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, debe rendirle gloria a Dios. ¿Y a qué se refiere con eso? Damos gloria a Dios por nuestros cuerpos, no en el sentido de levantar nuestras manos, sino en el sentido de cómo nos comportamos con nuestro cuerpo. Glorificamos a Dios con nuestra alma, no solamente, ¿cierto?, hablando, sino poniendo por obra en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos pensando en nuestra mente? ¿Qué es lo que pensamos durante el día? Al despertar, una de las cosas más importantes para nosotros es Dios. O nos acordamos del Señor ya cuando el día terminó, o al otro día. Debemos ir viendo que nuestra alma debe glorificar a Dios. Y para que eso suceda, debemos impregnarnos de Él. Y obviamente, haber nacido de nuevo. Las Escrituras nos van mostrando esta suficiencia. Punto número 3 dice: es suficiente. Pero esto no quiere decir, es suficiente porque no debemos añadir nada a lo que está escrito. Si la Biblia es suficiente, ¿eso quiere decir que debemos añadir algo? No debemos añadir nada a ella. No debemos ponerla, como lo hemos dicho, a la par con las tradiciones. No debemos, si la Biblia es suficiente, no debemos traer nuevas revelaciones, como podría ser un mormón, como podría ser un testigo de Jehová, como podría ser algunas personas, ¿cierto?, que se han desviado de la fe. La Biblia es suficiente, yo no necesito otra cosa. Hay personas que enfocándose en otras cosas se alejan del consejo de Dios, se alejan del consejo de la palabra de nuestro Dios. La Biblia es suficiente, por eso deja advertencias en Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18 nos deja una advertencia de que nada debe ser añadido si la Biblia es suficiente. Eso quiere decir que no debe ser añadido nada más a ella. Y todo debe rondar dentro de ella, no fuera de ella. Por eso decimos las confesiones. Si las confesiones rondan dentro de la palabra de Dios, deben ser creídas. Pero si se salen de la Escritura, es ahí el problema. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, un texto muy conocido, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entendamos una cosa: si la Biblia es suficiente, significa que no puede añadirle nada más. Ella es lo que necesitamos para nuestra salvación. Ella es lo que necesitamos para entender las cosas. Usted puede decir: ya, pero un significado puede añadir algo. No, porque obviamente no entendemos todo lo que cada una de las palabras significan. Entonces, si uso un diccionario, estoy utilizando dentro de lo que la misma palabra me está transmitiendo, si no, no voy a entender nada, ¿no es cierto? Si utilizo una confesión, por ejemplo, siempre y cuando la confesión no se aleje de lo que la Escritura dice, debe ser creída porque ronda dentro de la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que les pone, si lo podríamos decir, sus contornos, es lo que lo coloca a la reja para que no se salga más. Porque esta es nuestra regla de fe, lo estudiamos al principio sobre la Sagrada Escritura. Esta es nuestra única regla de fe. La palabra de Dios es la única regla de fe. Pero usted podría decir: es que mi pastor de tal época o el hermano de tal lugar hacía esto. Si no está rondando dentro de las Escrituras, no debe ser creído, porque las tradiciones no se deben poner a la altura de la palabra de Dios.
Y si alguna persona dice que un ángel del cielo me dijo, o en una visión el Señor me mostró tal cosa, no debe ser creído. Satanás se viste como ángel de luz. Amén. Necesitamos que Dios nos hable a través de su santa palabra. Vemos en el siguiente punto. Si bien las Sagradas Escrituras son suficientes, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Si la Escritura es suficiente, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente decir fuera de ella nada, pero necesitamos del Espíritu Santo para la iluminación. No necesitamos nueva revelación, necesitamos que la Biblia, que el Espíritu Santo nos ilumine. Porque ¿quién ha inspirado las Escrituras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha inspirado las Escrituras. Y si el Espíritu Santo es quien lo ha inspirado, Él es el único que nos puede llegar a hacer entender lo que la Biblia quiere transmitir. Entonces, si bien las Sagradas Escrituras son suficientes, necesitamos de la iluminación interna dada por quien la inspiró, el Espíritu Santo. Eso lo muestra el Señor Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos. Mire, vamos a Lucas, libro de Lucas 24:45. Lucas 24:45, porque usted podría pasarle este libro a una persona. Pero si esa persona no tiene el Espíritu Santo, no va a tener la iluminación que necesita para comprender lo que Él quiere decir. Mire lo que dice la Escritura en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos que el Santo Espíritu de Dios nos abra el entendimiento. Amén. Porque si no, no vamos a lograrlo, hermano. Por más que le expliquen, por más que le digan. Recuerden, estaba el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo hablando a las personas. Y la gente no entendía. Ahora los discípulos no entendían. Pero, ¿qué hace el Señor? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Dios abra nuestro entendimiento. Señor, abre el entendimiento para comprender que esta Biblia es suficiente. Porque yo no lo puedo convencer por medio de argumentos de que este libro es suficiente. Solamente el Espíritu Santo es el único que lo puede convencer. Yo le puedo dar las herramientas de lo que el Espíritu Santo por medio de las Escrituras dice, pero si el Espíritu Santo no está, nada podemos hacer ahí. Porque Él es el único que nos puede dar a entender todas las cosas. Miren lo que dice Juan, para ampliar esto, San Juan 14:26. San Juan 14:26. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Que solo Dios puede abrir nuestro entendimiento. Y solo Él, el Espíritu Santo, nos puede mostrar las cosas. Miren, San Juan 14:26. Dice así la Escritura. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a recordar, enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Él ha dicho. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Sobre un individuo o sobre un cuerpo? Está sobre un cuerpo que es la iglesia. Porque el Espíritu Santo, ¿dónde vino? En Pentecostés. Y vino sobre 120. ¿Quién eran esos 120? La iglesia. Por eso la palabra del Señor siempre habla de un cuerpo. El apóstol Pablo, enseñando a los corintios, le dice que todos han recibido un mismo Espíritu, en un solo cuerpo. Entonces el Espíritu Santo, cuando obviamente la iglesia se reúne, el Espíritu Santo nos empieza a recordar todo lo que Cristo ha dicho. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Por eso no existen las personas que dicen que son cristianas, sirven a Dios fuera de la iglesia. No puede ser. Porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? En la iglesia.
Y no estoy hablando de cuatro paredes, está donde están dos, está donde está, cierto, reunido el cuerpo de Cristo, donde están reunidos aquellos que han sido transformados por medio del Espíritu Santo. La Escritura nos dice en este mismo San Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No podemos ni siquiera conocer a Dios sin el Espíritu Santo. Entonces, lógico, es obvio que si bien las Sagradas Escrituras son suficientes, necesitamos de la iluminación interna dictada por quien la inspiró, el cual es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Versículo 11, perdón. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11 dice así. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se fija que el apóstol Pablo no separa y no fragmenta el Espíritu Santo, dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu. Y nosotros, el cuerpo. El Espíritu Santo está sobre el cuerpo llamado la iglesia. Y al estar en el cuerpo llamado la iglesia, lo único que puede enseñarnos acerca de Dios es el Espíritu. Obviamente, ¿cierto? ¿Quién conoce al hombre sino su propia alma? ¿Quién conoce a Dios sino solamente su Espíritu Santo? Y su Espíritu Santo es quien nos transmite todas las cosas. Y Él nos ha revelado todas las cosas por medio de su Santo Espíritu. Que las Sagradas Escrituras, siguiente punto, que las Sagradas Escrituras sean todo suficientes, no son excusa para que seamos negligentes, es decir, flojos en nuestro estudio de ello. Porque hay una persona que podría decir, no, pero el Espíritu Santo a mí me revela todo, necesito ir a la iglesia, me reveló todo. Hay una persona que podría decir, no, sí, a mí el Señor ya me recordó todo, no necesito leer la Biblia. ¿Es eso lógico? No tiene lógica por ningún lado, porque somos movidos por el Señor a leer la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. El libro de Hebreos 5:12. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5:12 dice así la Escritura. Desde el verso 11, perdón. Hebreos 5:11 dice. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que está reprendiendo aquí el apóstol Pablo? Sino la negligencia y la flojera de aquellos que no quieren estudiar las Escrituras. ¿Qué reprende el apóstol Pablo aquí? Si ellos ya debieran ser expertos, debieran ser maestros, debieran entender todas estas cosas, pero nuevamente hay que estar repitiendo todo.
Porque la gente no quiere leer, la gente no quiere escudriñar. Las personas, por su flojera, no se han dedicado a poner su corazón ante las Sagradas Escrituras. Pero veamos lo que dice el libro de Esdras. Esdras 7:10, y es hermoso lo que nos enseña Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Debemos dejar la flojera para entender que la Biblia es todo suficiente, es suficiente. La Biblia es suficiente para nuestra salvación. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras 7:10. Dice así la Escritura. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos muy directos. ¿Qué había hecho Esdras? Se había preparado espiritualmente. Si Esdras no es que recibió todo este del Señor y partió nomás, no. Esdras preparó su corazón. ¿Y cómo preparamos nuestro corazón? Dejando todas las cosas que no tienen importancia y dedicándonos a lo que verdaderamente es suficiente. Esdras empezó a dejar muchas cosas. Preparó su corazón. Pero no podemos decir, voy a leer la Biblia y ni siquiera he pensado, ni siquiera voy a empezar un plan de estudio, voy a empezar un plan de lectura de la Biblia y ni siquiera he pensado lo que tengo que dejar. Primero hay que preparar el corazón, tal como cuando va a plantar una plantita, usted la llega y la planta ahí, prepara la tierra primero. Y cuando se prepara la tierra, ¿qué se hace? Se saca lo que no sirve. Se empieza a sacar toda la maleza que no sirve. Si queremos verdaderamente ser diligentes en nuestro estudio de la palabra de Dios, debemos aprender a sacar lo que nos sirve. Estoy pasando muchas horas en el teléfono, vamos a sacar un poco el teléfono. Estoy pasando muchas horas en la televisión, debo sacar un poco de esa hora de televisión y cambiarlas por lo que verdaderamente importa. Inquirir, buscar, profundizar en la ley de Jehová. Y no para hacer un memorión, sino para cumplirlo. Porque leemos, estudiamos, escuchamos predicaciones. ¿Para qué cosa? Para cumplirlo. No por escuchar, sino para cumplirla. Y luego de cumplirla, enseñar a otros lo que las Escrituras dicen. Ese es el proceso que se debe experimentar para entender que las Escrituras son todo suficientes. Por último, si hay algo que debemos señalar, es que hay algunas, dice, por último debemos señalar que hay algunas circunstancias tocante a la adoración, tocante al gobierno de la Iglesia y comunes acciones de las sociedades humanas que debemos discernirlo a través, si lo podríamos decir, principios bíblicos. Porque la Biblia es suficiente, pero es suficiente en lo que es más importante. Pero hay cosas que no están explícitamente en la Biblia. ¿Y qué debemos hacer? Discernirlas. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿debo ir a la playa? ¿Se debe usar falda o se debe usar pantalón? ¿Me debo pintar? O, por ejemplo, ¿puedo escuchar música secular? ¿En la reunión se pueden usar instrumentos o no se pueden usar instrumentos? Y si usted se va a la Escritura, al Nuevo Testamento, nunca nombra que se usan instrumentos. Entonces, hay cosas que uno por principio bíblico debe hacer y debe preguntarse. Porque vivir para la gloria de Dios es algo que voy haciendo diariamente. Pero usted podría decir, ya yo puedo discernir, tengo el Espíritu y lo discierno, pero recuerde lo que decía Hebreos. ¿Se acuerda lo que decía Hebreos? Pero los que deben tener, ¿qué cosa? Deben ser obviamente entendidos de la palabra del Señor y deben tener sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sé que estamos hablando de que para poder realizar principios bíblicos no puedo llegar y hacerlo. Tengo que verdaderamente tener ejercitado mi sentido espiritual. Debo verdaderamente aprender cada palabra que está aquí en la Biblia para poder tomar una decisión. Entonces hay muchas cosas que uno va a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, ¿puedo fumar marihuana? Dicen aquí. ¿Puedo fumar cigarrillo? ¿Puedo ir a una discoteca y no encontrar aquí si puedo ir a una discoteca o no?
Pero ahí es donde se deben aplicar los principios bíblicos, los cuales solamente los que han ejercitado su discernimiento pueden verdaderamente distinguir estas cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo dejó claro, y que a veces se utiliza este texto de mala manera. Vamos a 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, versículo 23. Corintios 10, versículo 23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí está hablando alguien que tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por ejemplo, aquí hay algo: ¿se debe comer cosas sacrificadas al ídolo o no? Aquí es claro el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces alguien que va a discernir las cosas debe discernir lo que me va a edificar, ¿me entiendes? Ese es el punto. Me edifica, por ejemplo, escuchar música mundana, me edifica usar pantalones o usar falda, me edifica eso. Me edifica si me pinto o no me pinto, si me tiño el pelo o no me tiño el pelo, me edifica eso. Debo ir a ese punto, ¿me daña mi espiritualidad esto? Eso es lo que debemos preguntar. Porque él dice aquí, con respecto a la comida, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, está aplicando un principio bíblico aquí. Yo no tengo que hacer las cosas para agradarme a mí mismo, sino para agradar a los demás. ¿En qué sentido agradar a los demás? En no ofenderlos por lo que yo vaya a hacer. Que lo que yo vaya a hacer no ofenda a los hermanos en la fe, ¿cierto? A los que puedan ser débiles en la fe. Pero obviamente, ¿cierto?, ese es un principio bíblico para ese tipo de cosas. Pero hay algo importante que siempre debemos entender. Para poder discernir estos principios bíblicos, debemos estar espiritualmente bien. ¿Y cómo estamos espiritualmente bien? Llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de esta palabra tan preciosa que ilumina y nos muestra cómo debemos conducirnos. Miren, recordemos Hebreos capítulo 5 para no parafrasearlo y entender la importancia de que hay cosas que no van a estar explícitamente en la Biblia, pero podemos usar principios bíblicos. Pero ¿cómo podemos usar esos principios bíblicos? Es la pregunta. ¿Cómo sé si lo estoy usando bien? Dice el apóstol Pablo nuevamente, Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de elementos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, si todavía tengo necesidad de que me enseñen las cosas básicas de la palabra del Señor, ¿puedo usar principios bíblicos? No puedo, porque soy inexperto. Solamente los que han alcanzado madurez. Mire, veamos lo que dice aquí, para no adelantarme. Dice, verso 13: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. Ahí está el punto. Si todavía necesito ir aprendiendo, que debo ir dejando otras cosas, que debo ir dejando esto, debo ir dejando aquello, que todavía estoy en ese proceso, no estoy, ¿cierto?, espiritualmente sólido para poder realizar principios bíblicos. ¿Por qué? Aquí dice el punto. Verso 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos como ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el punto. ¿Cuándo hemos alcanzado la madurez? Cuando estamos ejercitados. Usted puede estar haciendo, por ejemplo, usted puede ver una película y la está viendo, pero tiene su sentido tan ejercitado que no la va a poder terminar de ver porque eso transgrede lo que usted mismo cree. Por ejemplo, no voy a estar viendo algo que promueva el adulterio si yo predico o creo que el adulterio es un pecado delante de los ojos del Señor.
¿Te fijas cómo sería? Por eso una persona dice, la Biblia no dice que yo no puedo ver pornografía. Pero, lógicamente, eso es fornicación. Y si eso es fornicación, eso es un pecado que el Señor no acepta. Es un pecado que el Señor aborrece. ¿Y cómo voy a participar? ¿Cómo voy a aprobar algo que Dios aborrece? Lo mismo en la música. ¿Puedo escuchar música mundana? Lo hemos dicho. ¿Puedo escuchar música secular? Sí. Pero, ¿cualquier música? No. Si es una música que se va en contra de los mandamientos del Señor, no debo hacerlo. Y eso, obviamente, para llegar a ese discernimiento, debemos ejercitarnos para bien y mal. Por último, concluyo con Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Porque hay momentos que vamos a tener que utilizar principios bíblicos. La Biblia es suficiente, sí, pero en los temas principales. Y nos ha dejado principios para que usted y yo podamos aplicar las cosas. Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2. Queremos aplicar principios bíblicos, queremos hacer esto. Sigamos este consejo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Queremos verdaderamente vivir para la gloria de Dios? Debemos recibir la palabra, debemos atesorar sus mandamientos, debemos prestar atención a su sabiduría, debemos inclinar nuestro corazón a la prudencia. Y inclinar significa, obviamente, ¿cierto?, rebajarme. No es mi corazón quiere que yo haga esto, pero yo voy a inclinar mi corazón no a lo que humanamente quiero hacer, sino a lo que es prudente que deba realizar. Luego dice que debemos clamar a la inteligencia. ¿Alguna vez en sus oraciones ha clamado al Señor que le dé la inteligencia, le dé la sabiduría para conocerle más, para entender lo que debe hacer en su vida? Y esta es una característica muy importante de aquellos que están creciendo espiritualmente. Buscan como la plata estas cosas. ¿Qué significa? Que lo buscan como algo que una persona, cuando está realizando una búsqueda de un metal precioso, se esmera en eso. Se esmera y es su deseo más grande encontrar esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? La escudriña. Como la plata la busca, la escudriña como a tesoros. Entonces entenderemos lo que es conocer. Pero si no seguimos todo este proceso, nunca vamos a crecer espiritualmente y nunca podremos aplicar principios bíblicos en las cosas que vamos a hacer. Por eso vamos a necesitar de consejería, vamos a necesitar de todas estas cosas. Por eso necesitamos de la iglesia como un cuerpo viviente. Pero si hay algo cierto, la Biblia es suficiente. Es suficiente para la gloria de Dios, es suficiente para la salvación, es suficiente para la fe y es suficiente para que usted y yo podamos vivir nuestras vidas conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Dios Padre y bendito Señor, enséñanos a depender totalmente de las Escrituras. Enséñanos a que la palabra de Dios sea lo suficiente para nuestras almas, sea lo más importante para nuestra vida. Que nuestra flojera, Señor, ya no nos deje obviar estas cosas. Permítenos, Señor, buscar como la plata esta sabiduría. Permítanos, Señor, a que nuestro corazón se incline no a nuestros deseos carnales ni pasiones egoístas, sino que nuestro corazón se incline a ser prudente como Dios quiere que seamos.
Señor, danos humildad para ser enseñados por tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a clamar a la inteligencia, a escudriñar estas cosas, a atesorar tu ley en nuestros corazones, a atesorar tus mandamientos e inquirir en estas cosas. Permítanos como Esdras preparar nuestro corazón para inquirir en la Sagrada Escritura. Preparar nuestro corazón, oh Señor, para entender lo que tu palabra dice, para escudriñarla, para aplicarla en nuestra vida y así poder enseñarla a otros. Que tu palabra sea lo suficiente para conocerte más. Te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos. Guarda, Señor, el viaje de cada uno de ellos. Guarda, Señor, el viaje de los que van a morir. En el nombre de Tomás de Jesús. Amén. Y el Señor les bendiga, amados hermanos.